Tras la milagrosa liberación de Egipto y después de innumerables pruebas superadas por la mano poderosa de Dios, el pueblo de Israel se encontraba al borde de la tierra prometida, un lugar de abundancia, un legado divino. Pero en el umbral de su destino, la fe de una nación sería puesta a prueba una vez más, y sus corazones, llenos de miedo, los llevarían por un camino de amarga desobediencia. 12 hombres, elegidos por Moisés, habían sido enviados a explorar la tierra de Canaán. 40 días pasaron, y al regresar, traían consigo frutos gigantescos, prueba de la fertilidad de la tierra. Pero no solo traían frutos, traían también un informe que sembraría la semilla del pánico en el corazón de la comunidad. 10 de ellos, con voces temblorosas, describieron ciudades fortificadas, gigantes imponentes y un pueblo guerrero. La tierra es buena, decían, pero sus habitantes son demasiado fuertes para nosotros. Nos sentimos como langostas ante ellos. El murmullo comenzó, un susurro de miedo que se extendió como un incendio por todo el campamento. Aquella noche, el campamento israelita no conoció el sueño. Un lamento colectivo se alzó hacia el cielo, un grito desgarrador de desesperación y arrepentimiento. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto», clamaban. «Ojalá hubiéramos perecido en este desierto, lejos de esta tierra que solo nos traerá la espada y la esclavitud». La frustración se convirtió en ira, y la ira se dirigió hacia sus líderes. «¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para que caigamos a espada?», preguntaban con amargura. «Nuestras mujeres y nuestros hijos serán botín de guerra, serán esclavizados. Más nos valdría regresar a la seguridad de Egipto, a la esclavitud conocida, antes que enfrentar esta muerte segura». El descontento alcanzó su punto álgido. Las voces se alzaron con una propuesta audaz, una traición a todo lo que Dios había hecho por ellos. «Elijamos un nuevo jefe», gritaban unos a otros, «un líder que nos guíe de vuelta a Egipto». La idea de abandonar la promesa divina, de rechazar la libertad por el temor, se apoderó de sus mentes. Moisés y Aarón, testigos de esta apostasía masiva, cayeron postrados con el rostro en tierra, en un acto de humillación y súplica ante la magnitud de la rebelión. Su corazón se encogía al ver a su pueblo, el pueblo de Dios, tan cerca de la tierra prometida y tan lejos de la fe. Pero en medio de la histeria colectiva, dos voces se alzaron con valentía. Dos hombres que habían visto la misma tierra, pero con ojos de fe. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, rasgaron sus vestiduras en señal de profunda angustia por la ceguera de su pueblo. Con una convicción inquebrantable, se dirigieron a la multitud. «La tierra que hemos recorrido y explorado es extraordinariamente buena», proclamaron. «Es una tierra que emana leche y miel, un regalo de Dios. Si el Señor nos favorece», continuó Caleb con voz firme, «Él nos hará entrar en esa tierra y nos la dará. No se rebelen contra el Señor, no le tengan miedo a la gente del país, porque los venceremos fácilmente. Su sombra protectora se ha apartado de ellos. Con nosotros, en cambio, está el Señor. No les tengan miedo». Sus palabras eran un faro de esperanza en la oscuridad del miedo, un llamado a recordar los milagros pasados y a confiar en el poder de Dios. Pero el corazón del pueblo estaba endurecido por el pánico y la incredulidad. La respuesta de la comunidad fue brutal. En lugar de escuchar la voz de la razón y la fe, la multitud, cegada por el miedo y la ira, amenazó con apedrear a Josué y Caleb. La violencia estaba a punto de estallar, cuando de repente una luz deslumbrante, una manifestación de la gloria del Señor, se hizo visible para todos los israelitas en la carpa del encuentro. Un silencio sepulcral
cayó sobre el campamento, reemplazando los gritos de furia. La presencia divina había intervenido, deteniendo la locura humana. Y desde la nube de gloria, la voz del Señor resonó, una voz que estremeció la tierra y los corazones de los presentes. ¿Hasta cuándo este pueblo me seguirá despreciando?, preguntó el Señor con justa indignación. ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de los signos que realicé en medio de ellos? Los voy a castigar con una peste y los voy a desheredar. De ti, Moisés, en cambio, suscitaré una nación mucho más fuerte que ellos. La sentencia era clara. La paciencia divina había llegado a su límite. El pueblo, que había sido testigo de 10 plagas en Egipto, de la apertura del Mar Rojo, del maná del cielo y del agua de la roca, ahora enfrentaba la ira de su propio Dios. Moisés, el fiel siervo de Dios, se levantó y con el corazón apesadumbrado intercedió por su pueblo. No argumentó sobre la inocencia de Israel, sino sobre la gloria y el honor de Dios. Cuando oigan la noticia los egipcios, comenzó Moisés, de cuyo país sacaste a este pueblo, gracias a tu poder, se la pasarán a los habitantes de esta tierra. Ellos han oído que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver claramente cuando tu nube se detiene sobre ellos y que avanzas delante de ellos de día en la columna de nube y de noche en la columna de fuego. Si haces morir a este pueblo como si fuera un solo hombre, continuó Moisés, las naciones que conocen tu fama dirán: el Señor era impotente para llevar a ese pueblo hasta la tierra que le había prometido con un juramento, y los mató en el desierto. Por eso, Señor, manifiesta la grandeza de tu poder, como tú lo has declarado, cuando dijiste: el Señor es lento para enojarse y está lleno de misericordia. Él tolera la maldad y la rebeldía, pero no las deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 4ª generación. Perdona, por favor, la culpa de este pueblo según tu gran misericordia y como lo has venido tolerando desde Egipto hasta aquí. La oración de Moisés era un recordatorio de la naturaleza misma de Dios, su misericordia, su paciencia y su compromiso con su propia palabra. El Señor escuchó la súplica de su siervo. Lo perdono, respondió Dios, como tú me lo has pedido. Un suspiro de alivio pudo haber recorrido el campamento, pero la misericordia divina venía acompañada de una justicia inquebrantable. Sin embargo, continuó la voz divina: tan cierto como que yo vivo y que la gloria del Señor llena toda la tierra, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los prodigios que realicé en Egipto y en el desierto, ninguno de los que ya me han puesto a prueba 10 veces y no me han obedecido, verá la tierra que prometí a sus padres con un juramento. No la verá ninguno de los que me han despreciado. La sentencia era clara y definitiva. Todos los mayores de 20 años, aquellos que habían protestado y dudado, perecerán en el desierto. Sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto, declaró el Señor. Ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos, salvo Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun, por haber estado animados de otro espíritu y haberse mantenido fieles a mí. Aquellos a quienes temían perder como botín, sus hijos, serían los herederos de la promesa. A sus hijos, en cambio, a los que ustedes decían que iban a ser llevados como botín, sí los haré entrar. Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Y así, el castigo se extendió por una generación entera. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto durante 40 años, sufriendo por las prostituciones de ustedes, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto. Ustedes cargarán con su culpa
durante 40 años, por los 40 días que emplearon en explorar la tierra, a razón de 1 año por cada día. Entonces conocerán lo que significa rebelarse contra mí. Así lo he dispuesto yo, el Señor. De esa manera trataré a toda esta comunidad perversa que se ha confabulado contra mí. Hasta el último hombre morirá en este desierto. La promesa de Dios se cumpliría, pero no para la generación que había dudado de él. Como una señal inmediata de la justicia divina, los 10 hombres que habían traído el informe negativo, aquellos que habían instigado la rebelión y difundido el pánico, cayeron muertos ante la presencia del Señor. Solo Josué y Caleb, los portadores de la fe, sobrevivieron. Su destino era un testimonio de la recompensa a la obediencia y la confianza en Dios. Al día siguiente, la aflicción se convirtió en una falsa determinación. Estamos preparados para ir al lugar que el Señor ha indicado, dijeron, porque en realidad estábamos en un error. Pero Moisés, con sabiduría, les advirtió: ¿por qué están transgrediendo la orden del Señor? Eso no va a dar buen resultado. No suban, y así no serán derrotados por sus enemigos, ya que el Señor no está en medio de ustedes. Pero la obstinación del pueblo era tan grande como su incredulidad. Ignoraron la advertencia, y sin el arca de la alianza, sin la presencia de Moisés, subieron a la montaña. Los amalecitas y los cananeos los esperaban. La batalla fue una masacre. El pueblo de Israel fue derrotado y exterminado hasta Jormá. Una amarga confirmación de las palabras de Moisés. Su intento de corregir un error con otro acto de desobediencia solo les trajo más dolor y derrota.